La conferencia 127 va a ser la sexta parte de la elección del Papa Francisco, pero una vez más, como es habitual, vamos a empezar por el repaso de las noticias que han transcurrido durante esta semana y lo haremos por salud. La Comisión Europea indaga venta de alimentos elaborados con carne de perros y gatos. Bien, si aún queréis ser carnívoros, pensároslo dos veces si amáis mucho a los animalitos, como perros y gatos, porque ya veis lo que os puede llegar a ingerir a través de vuestra boca. La cuestión cada vez está siendo realmente complicada. Revelan que las carnes rojas hacen mal no solo por la grasa. En Estados Unidos afirman que el colesterol y la grasa no son lo único malo de las carnes rojas en exceso. Hallaron una sustancia que se relaciona con problemas cardiovasculares. Recomiendan moderación. Pues no solo moderación, tendríamos que recomendar consumo cero a ser posible. Porque ya veis cómo hay más cosas que implican que el animal en sí tiene sustancias que realmente no van bien para el cuerpo humano. Aquí tenéis toda la explicación. Cuando Dios habla de lo que es bueno y lo que es malo, por algo lo dice. El gobierno francés lo ha prohibido. Un informe certifica que el bisfenol A es cancerígeno y está por todas partes. Incluso, ¿sabéis dónde? En las botellas de agua de plástico. Esos envases de plástico. Por fin en Francia ya han dicho de que hay que terminar con este producto. Es más fácil llegar a tener cáncer de pecho. Pues bien, si no somos conscientes de que hay tantas cosas que nos pueden llegar a afectar la salud, no sabremos por dónde empezar a cambiarlas. Hagamos todo lo posible para ir poniéndonos en sintonía para tener un cuerpo sano, porque si tenemos la mente sana, con el cuerpo sano, podremos ir bien espiritualmente, si no, tampoco, no es tan fácil. Crisis. Aquí tenéis a Jorge Verstringe. Este señor había sido un político años atrás, en España, y ahora dice, la gente está indignada, por ahora solo ladra, pero acabarán mordiendo. Estas declaraciones le han traído polémica dentro del Partido Popular, porque él ya está preveyendo algo que es evidente. Ahora la gente se está enfadando, ya está saliendo a la calle, se van organizando, pero llegará un momento en que harán algo más. Y desde luego la situación no pinta nada bien por ningún lado. Casos de corrupción por todas partes, gente sin hogar. España y Chipre, los únicos países de la eurozona en recesión en 2014, según un banco británico. Como siempre, nosotros a la cabeza de lo mejor. Juventud sin futuro, marcha por varias ciudades para recordar que no nos vamos, nos echan. Ya sabéis que España está sufriendo lo que acontecía en los años 50, 60, cuando gente de aquí emigraba a Suiza, Alemania, Francia, otros países, para conseguir trabajar, porque aquí estaba todo realmente mal. Pues ahora está sucediendo lo mismo, pero no con gente de oficios, o que ni siquiera tenía oficios, prácticamente gente de campo, sino por estudiantes que están muy bien trabajados en la universidad, con grandes conocimientos, pero que aquí no encuentran trabajo. Por eso dicen, no nos vamos, nos echan, porque aquí no hay nada a hacer. Y además para estudiar cada vez más caro. Viendo esta panorámica, no debe extrañarnos que hayan este tipo de quejas, y muchas más, por supuesto. Portugal anuncia más recortes en sanidad, educación y seguridad social y empresas públicas. No solo es España y Chipre, Portugal también está en la misma situación. Y por si fuera poco, 1 millón de europeos han perdido su empleo en los últimos 6 meses, según la OIT. Es mucha gente en 6 meses, quedarse sin trabajo 1 millón de personas. Una pareja de Santiago de Compostela se suicida por motivos económicos. Esto es aquí en España, en Galicia. Antes de morir parece ser que dejaron escrito de que por motivos económicos se quitaban la vida. La situación les lleva a la desesperación. Estas personas necesitan conocer a Dios urgentemente antes de hacer esto. Para ellos ya es demasiado tarde, pero ojalá lleguemos con el mensaje a sus corazones antes de que sea demasiado tarde. Bruselas dice que España tiene desequilibrios excesivos y que puede haber recesión hasta 2014. Por tanto, las palabras que nos decían de que desde el gobierno español, que tranquilos, que a partir del segundo semestre de este año mejoraría la cosa, pues ya veis, cada vez la cosa se va alargando y aún más.
Chipre recurre a sus reservas de oro para financiar su rescate. ¿Recordáis que Zapatero había vendido las reservas de oro de España, tantas como había podido? No fue el único país. Ahora el oro ya no es como antes, ahora tiene una cotización muy alta, es una reserva muy importante. Pues Chipre tiene que recurrir a esas reservas de oro, la cual cosa quiere decir que para ponerse en orden con la troika van a empobrecer sus recursos, su fondo. Una vez más, en el fondo lo que sí va a acontecer, valga la redundancia, es precisamente que van a quedar más empobrecidos. Rajoy responde a la regañina de Bruselas y recuerda que anunciará reformas el 26 de abril. Por tanto, de aquí a unos días tendremos más problemas para salirnos bien económicamente los ciudadanos de a pie, para variar. La tasa de paro juvenil en España se ha multiplicado por 3 con la crisis, hasta el 53,2%, casi nada. El rescate a Chipre costará 23.000 millones, de los que el 56% los pondrá el propio país. Y todo esto quiere decir más pobreza. Y aquí tenéis algo sobre los BRIC. Ya sabéis que son esos países que están intentando desarrollar un nuevo orden económico también, por su lado. Y me gustaría que de aquí miráis prácticamente lo que son las fotografías. Mirad esta fotografía tan acertada de este ojo, que bueno, podría ser el del Increíble Hulk porque es verde, no el ojo, su piel, pero mirad qué contiene el ojo. No es otra cosa que la bandera de Brasil. De hecho, si miráis las banderas de Brasil, como aquí tenéis, en definitiva no es más que esto, cambiando un poquito los ángulos, pero es esto. Y todos estos grupos, China, India, México, Brasil, están trabajando para conseguir esta nueva economía. Pues bien, por cierto, mirad también en esta fotografía el suelo que están pisando, con estas estrellas de 8 puntas. No sé si lo hicieron adrede, pero desde luego están en un lugar ideal. Más sobre la corona española. ¿Qué está sufriendo la corona española? Ataques continuos por todos lados, porque están destapando muchos casos de corrupción, muchos casos de cuestiones económicas no muy positivas. Pues mirad ahora qué aparece aquí. Juan Carlos se hizo confidente de la Casa Blanca y se convirtió en su gran apuesta para controlar España. El príncipe dio a Washington detalles pormenorizados sobre los movimientos de Franco en el Sáhara y pidió ayuda para conseguir que el dictador renunciara. Estados Unidos vio en él al relevo indispensable para que la OTAN aceptara la entrada de España, lo que propiciaría que los estadounidenses mantuvieran sus bases militares aquí. Ya sabéis que es curioso porque hasta el propio Francisco Franco ya dejó establecido que el príncipe Juan Carlos debía ser no solo el heredero de la corona, sino además el rey de España. Y diréis, ¿qué tiene que ver una dictadura poniendo a un rey una vez más en el mando de un país? Desde luego hay una consonancia, esto no sucede porque sí. Pueden haber presiones, pero todo está muy bien planeado. Y nosotros nos pensamos que las cosas pasan porque sí, para nada. Estados Unidos estaba también apretando detrás de todo esto, ¿cómo no? Y aquí tenéis todo cómo está desarrollado para que podáis verlo tranquilamente en vuestras casas, pero los intereses, desde luego militares, económicos y demás, estaban aquí. ¿Y ahora va a ser distinto, acaso? Hablemos sobre independencias. Los socialistas austriacos, a favor que el Estado catalán continúe en la Unión Europea y en el euro. Ya veis, cada vez más internacionalizado está esta cuestión. El Estado catalán, lo que se prevé que va a suceder, cada vez más apoyos desde todos los sitios. Como dice George Leichtfried, ha llegado la hora de las naciones. Y aquí tenéis también al cardenal Sistac, medalla de oro de la Generalitat del 2013, que ya os dijimos la semana pasada, y que se le dio especialmente porque había hecho algo muy importante, su contribución a la visita del Papa Benedicto XVI en noviembre del 2010, con la consagración de la Sagrada Familia. Y esto tuvo una repercusión mundial para el conjunto del país. Y por otro lado, por reconocer el papel que el cardenal ha tenido en el apoyo de la Iglesia Católica a las personas más desfavorecidas
a través de entidades como Cáritas Diocesana. Desde luego, ya vemos que están muy bien situados a nivel político. Rajoy ve totalmente diferentes los casos de Cataluña y Escocia. Bien, entre otros modos, porque dice de que nada tiene que ver la forma de proceder de la zona de Inglaterra, de Gran Bretaña, con lo que sucede con España, con sus estatutos y demás. Por tanto, ya vemos que realmente sigue la tensión. El CNI habría preparado un plan de 10 millones de euros para detener la independencia, la de Cataluña. La revista Interview desvela un informe de más de 500 páginas bajo el título Horizonte después para dinamitar el proceso y evitar que Mas lograra mayoría absoluta el 25N. Desde luego, si la política no da asco, que me digan que da, porque cuando ves por un lado y por el otro la de cosas que se llegan a hacer, realmente es impresionante. El Lehendakari Urkullu quiere someter a referéndum un futuro de autogobierno en el País Vasco. Ya veis, los vascos no se quedan atrás, los vascos también están tomando el mismo sistema, un autogobierno. Euskadi debe ser nación en Europa como lo son Estonia o Croacia. Gobierno vasco aspira a hacer de Euskadi una nación en Europa ante la desconfianza que genera España. Urkullu reitera la intención de lograr un nuevo estatus político para el 2015. Cataluña para 2014, ellos el 2015. O sea que España va a tener graves problemas a este paso. Artur Mas rechaza presentar unos presupuestos maquillados y ¿qué anuncia? Más impuestos. Hoy le decía Montoro, el señor de Economía en España, de que, bueno, que tire adelante estos presupuestos sí o sí. El caso es que no importa lo que se haga, él tiene que aprobar impuestos, aprobar presupuestos, que viene a ser lo mismo para el ciudadano, termina pagando más impuestos, para variar. Y aquí tenéis como el tribunal obliga a dar castellano a toda la clase del alumno que lo pida judicialmente. Ahora se encuentran en Cataluña, o nos encontramos, en que si un niño, o los padres de un niño, porque los niños normalmente no piden estas cosas, si los padres de un niño dicen de que a mi hijo hay que instruirlo en castellano, y hay una clase de a saber cuántos otros que quieren el catalán, tienen que hablar y hacer toda la clase en castellano, tirando por tierra toda la reforma educacional catalana, etcétera, etcétera. A algunos esto les parece excelente, a otros un desastre. Como represalia a esto, vamos a ver luego una reacción que hubo en el Parlamento de España, realmente simpática, interesante y a veces un poco penosa, depende cómo se mire, por supuesto. Pero mientras, mirad qué dato tan curioso. Espiritualidad y transformación social, con Teresa Forcades y Arcadio Oliveras. ¿Sabéis quiénes son estos dos señores? Bueno, esta señora y este señor, la monja benedictina que se hizo famosa por hablar tanto contra las farmacéuticas, por denunciar tan abiertamente el negocio de las farmacéuticas, que salió por muchos medios de comunicación, muchos vídeos por YouTube, etcétera, etcétera. Una monja benedictina. Y Arcadio Oliveras, de él hemos hablado también varias veces, está como presidente de Justicia y Paz, jesuitas. Y también ha salido mucho a la luz criticando al Club Bilderberg, etcétera, etcétera, de los cuales hemos hablado también aquí, y hablando tanto a favor de la gente, del pueblo, los movimientos tipo 15M. Pues bien, era de esperar que esto no sucedía porque sí, que estas personas no llegan a una plataforma sin que haya algo detrás. ¿Vosotros habéis visto que algunos de nosotros, hablando de estos temas, nos lleguen a hablar por televisión? ¿Verdad que no? Bueno, quizás somos menos conocidos, quizás no hacemos el ruido que hacen ellos, mediáticamente, pero para tener un ruido mediático hace falta que alguien te ponga unas cámaras delante, ¿verdad? Pues bien, ahora resulta de que lo que van a hacer es preparar un partido político catalanista a favor de la independencia de Cataluña. Y también, cómo no, dicen que ellos no se presentarán como representantes directamente de este partido político, dejarán otros que suban a ese estatus, pero ellos estarán allí preparándolo absolutamente todo. Y evidentemente, ¿cómo lo hacen? Pues sencillamente basándose en que lo que está sucediendo en Cataluña
es muy grave para la población y hace falta una solución, y esto solo se consigue a través de la independencia. Aquí los tenéis, pero además ya empiezan a haber simpatizantes, colaboradores, entre los cuales buscan ya también a Ada Colau, la de Stop Desahucios y demás, esa plataforma que está moviendo tanto, ¿verdad?, tan a favor del pueblo. Bien, a mí, yo no sé hasta qué punto es realmente así, me han comentado de ciertas situaciones donde hay implicadas este tipo de personas y que tienen por detrás una cierta vinculación con el mundo católico. Bien, yo no he podido terminar de hacer comprobaciones, pero tampoco me sorprendería ver estas cosas cuando vemos que Arcadio Oliveras y Teresa Forcades son un benedictino y una jesuita. En fin, pero, ¿sabéis? Recordemos una vez más, porque esto nos va bien para hacer memoria, desde cuando hemos presentado todas esas noticias extraídas de Zenit, del Vaticano, etcétera, etcétera, que ya hablaban de cómo trabajarían desde abajo con la gente para esa nueva evangelización, para un cambio de paradigma, pues ya lo están haciendo, y ahora esto lo tenemos en casa, en Cataluña, y van a conseguir sus objetivos, evidentemente, aprovechando ¿el qué? Pues que la gente, para nada, está contenta con la situación actual. Y aquí tenéis lo que antes os decía, como había esa ley de que a los niños habrá que cambiarles el idioma en la escuela, si unos padres lo dicen y todos, sean 30 o 40 niños los que sean, tienen que cambiar todos por un niño, pues expulsan de la tribuna del Congreso a 3 diputados de Esquerra Republicana de Cataluña por hablar en catalán. Desde luego, si vieseis el vídeo, resulta gracioso y todo, porque él empieza a hacer la comparativa y dice, bueno, pues si eso pasa en las escuelas, pues aquí tiene que pasar lo mismo. Yo pido hablar en catalán, todos tenéis que hablar en catalán en el Parlamento de España. Y claro, el presidente de la mesa le dice de que, bueno, los argumentos pueden tener su gracia, pueden estar muy bien, pero que aquí no toca, más o menos, y le da el toque de aviso. Termina de dar el toque de aviso, y él dice, vale, muy bien, y pam, y sigue hablando en catalán. Evidentemente luego pasa lo que pasa y lo echan. Así también a otros dos, el señor Bosch y otro, el señor Jordà. En fin, que son cuestiones que ya no sabes si reírte, llorar, pero desde luego lo que queda evidente con todo esto, él usó una lógica aplastante, desde luego, pero lo que queda evidente con esto es que hay una ruptura que ya parece totalmente insalvable entre Cataluña y España. Desde luego, todo lo que se ha trabajado por detrás, finalmente sale a la luz. Empieza a funcionar la comisión de expertos de Mas para dibujar una Cataluña independiente. Ya lo sabéis, si será, no sé será, pero ellos ya están trabajando con un montón de gente, académicos, periodistas, exmagistrados, empresarios, para preparar la línea a seguir de una Cataluña independiente. Nadie de ellos cobra, lo hace todo por amor al arte, todo este tipo de personas, pero evidentemente todo para conseguir ya una estructura de Estado. Todo esto no se hace porque sí, evidentemente ya se ve venir, que algo va a suceder, ¿no? Y entramos ya en el apartado sobre Isaías, Daniel, donde vemos Siria podría convertirse en un nuevo Afganistán. ¿Sabéis? Alguien me pasó unas fotografías de Siria, sobre las ciudades, cómo están quedando. Realmente es, bueno, lo que veis aquí es solo una pequeña parte, hay tantas imágenes donde se ve todo arrasado, parecen ciudades fantasma donde se ve alguna persona deambulando, pero todo destrozado totalmente, todos los edificios, las calles, por todos lados, es realmente impresionante. Como esto siga así, de Siria va a quedar muy poca cosa, y dicen, ya lo visteis en las anteriores noticias, de que puede ser que esto se alargue por unos años. O sea, no me extraña que la mujer de Al-Assad pidiese que no tocaran Damasco, porque Damasco no sé el tiempo que va a aguantar tampoco. El pastor Terry Jones de Estados Unidos quemará miles de ejemplares del Corán. ¿Lo recordáis a este señor que ya quiso hacer su primera iniciativa al respecto y que montó una que no veáis? Pues bien, ahora sigue una vez más con lo mismo. El 11 de septiembre de 2013 vamos a quemar 2.998 ejemplares del Corán para recordar a los que murieron a manos de islamistas radicales. En fin, qué forma de manipular a la gente, ¿eh?
cuando todos sabemos lo que sucedió realmente en el 11S, pero claro, aún para la opinión pública todo eso son teorías conspirativas, nada de cierto. En fin, pero claro, ¿todo esto qué va a hacer? Pues una vez más tensión entre el mundo islámico y el mundo cristiano. Y aquí mirad qué extraño aparato. Estados Unidos despliega su primer cañón láser en un buque a tiro de piedra de Irán. Ahora vamos a pasar un vídeo, porque vamos a ver cómo este cañón láser ha sido montado en un buque de guerra que está desplegado cerca de Irán, y dice que estará listo a comienzos de 2014 para entrar en acción. Mirad cómo las armas están cambiando. Disparar una cosita de estas sale muy económico en comparación con tirar un bombazo, pero muy económico. Lo que pasa es que aún no está suficientemente desarrollado, dicen, al menos ahora, como para poder generar un desastre total con un láser. Pero bien, ahora lo que vamos a ver es cómo realmente lo quieren incluso para utilizar, para destruir incluso aviones en pleno vuelo. Vamos a ver primero un vídeo, luego veremos otro sobre lo mismo. Vamos a entrarlo. Y Estados Unidos desplegará un sistema láser en el Golfo Pérsico capaz de quemar los objetivos como un soplete. Así lo comunica el servicio de prensa de la Marina norteamericana. Los militares confirman que la tecnología será utilizada desde el 2014, 2 años antes de lo previsto, a bordo de un buque ubicado en el Golfo. El nuevo cañón láser podrá neutralizar a pequeños barcos enemigos y derribar aviones no tripulados. Entre las ventajas de esta arma se destaca su carga inagotable y el bajo coste de cada disparo. El ejército ya publicó un vídeo en internet sobre la prueba de este sistema. Ya habéis visto qué imágenes tan impactantes, un avión, le disparan el láser y baja. Habéis visto el coste muy económico y además tiene, claro, una forma de producir el armamento casi interminable. El láser va generándose, no se cambia por otra bomba. Pues ahora vamos a seguir viendo otro vídeo del Solid State, este tipo de láser. Pues bien, ya habéis visto otra toma donde aún se ve más cómo queda el avión después de ser tocado. Ya vemos que todo este tipo de armamento, cada vez la tecnología también no está solo para las cosas buenas, también está para este tipo de cosas. Y uno ya empieza a imaginarse cómo será la última gran conflagración mundial antes del retorno de Cristo. Desde luego, va a ser realmente impresionante. La Tercera Guerra Mundial. Estados Unidos encontrará a siervos combatientes. ¿Quién dice esto? Expertos rusos en geopolítica y economía no descartan el estallido de varias guerras locales e incluso una guerra mundial en la próxima década, partiendo de los cálculos matemáticos de los ciclos económicos. ¿Cómo puede ser? ¿Guerras mundiales vinculadas a ciclos económicos? Una gran guerra resuelve muchos de los problemas relacionados con las burbujas financieras y con la redistribución de los roles y funciones en el mundo. Y así fue en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, las 2 veces. Después de una gran guerra cambia el panorama totalmente, en todos los sentidos. Pero además, mirad, como nos sigue diciendo aquí, por desgracia hay muchos estados con ganas de combatir, sobre todo si es rentable y seguro. Por lo tanto, Estados Unidos encontrará siervos combatientes para iniciar una gran guerra. Claro, están hablando los rusos, ¿no? Pero mirad en la parte de la derecha de esta imagen. Uno de los presidentes estadounidenses más famosos dijo: debemos organizar una guerra de tal modo que todo el mundo crea que nos preocupa solo de la paz.
En la actualidad el preludio de una gran guerra se nota sobre todo en el Medio Oriente, recalco, en el Medio Oriente, justo donde nos sitúan las profecías de Daniel 11. Turquía se empeña en afianzar su futuro estatus geopolítico. Ya veis, ¿quién está también allí? Turquía. ¿De quién hablaba Uriah Smith en su momento? Turquía. Francia también está activa. Un análisis imparcial demuestra que Francia estaba involucrada en todos los acontecimientos de la llamada Primavera Árabe. Y si los acontecimientos en Túnez pueden considerarse una revuelta popular espontánea, los sucesos en el resto de Oriente Medio y en el Magreb son una clásica operación de servicios secretos respaldada por fuerzas armadas occidentales, especialmente las de Francia. Por desgracia hay muchos estados con ganas de combatir, lo que antes os decía, ¿no? En fin, es una opinión de rusos, evidentemente ya sabéis que no irán a favor de Occidente, pero está diciendo un panorama claro de lo que realmente ha habido, aparte de otras cosas, evidentemente que él aquí no cita, pero de lo que va a poder llegar a acontecer, y que de hecho la profecía bíblica de eso nos habla. Experto, el objetivo de Estados Unidos en el conflicto coreano es aislar a China. Esto es interesante, porque ya sabéis que la situación sigue siendo Estados Unidos por un lado, Rusia y China por el otro. Recordemos una vez más las profecías de Daniel 11, noticias del norte y del oriente. Pues bien, ¿por qué suceden? ¿Contra quién van a ir? Contra el rey del norte. Estados Unidos por un lado, Rusia, China por el otro. Pues esto es lo que va a llevar la última gran conflagración mundial, antes del retorno de Cristo. ¿Cuándo va a ser esto? No lo sabemos exactamente, pero cerca estamos de todo esto. Daniel 2, 43 y 44, ¿recordáis estos versículos? Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Si recordáis la profecía de Daniel 2, que la tocamos en la conferencia número 6, allá por el año 2006, mostramos cómo esto se estaba refiriendo precisamente a la Europa que todos conocemos, en nuestros tiempos actuales también, y que Europa parecería que se va a unir del todo, pero finalmente hay algo que le falla. George Soros, ya lo recordáis, supongo, de tantas veces haberlo mostrado aquí. Hay riesgo de que el euro acabe con la Unión Europea. Cree que los países de la eurozona se dividen en dos clases, los que prestan dinero y los que lo necesitan. ¿Sabéis? Este señor fue también alguien que consiguió hundir la libra esterlina. Con un juego de los suyos, una maniobra de las suyas, consiguió eso y se hizo aún mucho más multimillonario. Ahora está diciendo esto y el euro hay. El financiero estadounidense de origen húngaro, George Soros, ha asegurado que la actual relación entre los países europeos no es ya entre iguales, sino entre deudores y acreedores, y que en esta situación existe el riesgo de que el euro acabe destruyendo la Unión Europea. Soros, especulador y filántropo, ha ofrecido hoy una conferencia en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, donde ha analizado la crisis económica y también política en la que está inmersa la Unión Europea. Además, ha dicho que la Unión Europea nació como una asociación voluntaria de Estados, cada uno de los cuales estaba dispuesto a sacrificar parte de su soberanía por el bien común. El multimillonario también se ha referido al caso de España, sobre la que ha dicho que, a diferencia de Grecia, ha tratado de gestionar la crisis desde el inicio. Bueno, pues desde el inicio exactamente digamos que no, porque antes no empezaron a intentar reaccionar, pasó bastante tiempo, ¿no? Al menos se movió en la dirección correcta, a diferencia de otros países, dice él. Para Soros, la situación de la eurozona es hoy bien distinta, ya que sus países miembros se dividen en dos clases, los que prestan dinero y los que lo necesitan. Hay unos acreedores que son los que mandan y unos deudores que asumen una postura inferior y subordinada, ha criticado Soros. Por eso está la situación de Chipre, que ya veis cómo está, y Irlanda y demás, ¿no? Portugal, España, Italia. Mientras hay por encima Alemania, Francia aún.
El presidente del fondo de inversión Soros Fund Management ha considerado como inaceptable políticamente esta situación, así como las políticas restrictivas que se aplican para intentar salir de la crisis, lo que está abocando a Europa a una recesión que se está convirtiendo en depresión. Por ello ha advertido de que existe el riesgo de que el euro destruya la Unión Europea. Eso para mí sería una tragedia de proporciones históricas, dice él. Su preocupación por la deriva europea ha llevado al financiero a crear en Barcelona una de sus fundaciones para Europa, la Fundación Sociedad Abierta, Open Society, para tratar de evitar que el continente siga avanzando en la dirección inadecuada. Ya veis, él es muy buen hombre y quiere salvar Europa. El objetivo es que Europa recupere el espíritu de la solidaridad y la cooperación, que es la base originaria de la Unión Europea y que ahora sea sustituido por hostilidad mutua, subrayado. ¿Recordáis que ya dijimos tiempo atrás dónde él iba a crear esa sociedad? En Barcelona, pues allí está creada. ¿Y creéis que si Cataluña va a ir tan mal, se va a hundir y va a ser un caos total, este señor montaría su tienda, por decirlo de algún modo, en Barcelona? ¿O es que se huele que en Barcelona, en Cataluña, va a ser algo distinto? No hace falta ser muy listo, ¿eh? Y bien, y así sigue hablando. Pero recordemos, Europa parecerá unida, pero al final no se lo conseguirán. La profecía es la profecía. Guerras y rumores de guerras, palabras de Jesús. Cristianos perseguidos de Corea del Norte piden oración. Corea del Norte, ya sabéis que es un lugar comunista, donde ahora está siendo acosado por Estados Unidos, por Corea del Sur, y ellos, mejor dicho, parece ser que son los que acosan a los otros, pero en definitiva allí hay cristianos. Y estos cristianos dicen que lo están pasando muy mal, piden intercesión por ellos en oración. Pues bien, lo curioso de todo esto es que ya vimos de que hay alguien más puesto en todo este tinglado, y son precisamente los jesuitas. Preparémonos a ver quizás algo muy fuerte en esa zona para que los jesuitas puedan volver a abrir las fronteras de ese país para su poder. Estemos atentos a lo que pueda acontecer en un modo u otro. Corea del Norte retira a sus trabajadores del complejo industrial de Kaesong. Vamos a ver cómo la cosa se ha ido complicando cada vez más durante esta semana. Estados Unidos enviará un centenar de militares a Guam para la defensa antimisiles, por si los coreanos del norte lanzan algún misil. Pyongyang insta a los extranjeros a dejar Corea del Sur. Cada vez más tensión. El régimen norcoreano aconseja a los extranjeros de Corea del Sur que preparen su evacuación, que se vayan, por si hay guerra, claro. Corea del Norte amenaza atacar las ciudades de Japón. ¿Y qué han hecho en Japón? Pues preparar, incluso en Tokio ciudad, bases antimisiles por si son atacados. Imaginaos qué psicosis debe tener la población cuando va andando y ve eso allí, porque es como pensar en cualquier momento nos tiran algo y nos hemos de defender. La situación no tiene que ser, vamos, de tranquilidad para nada. Pyongyang podría lanzar en cualquier momento un misil que ya está colocado en su lanzadera. La situación se puso muy tensa, luego parece ser que lo volvieron a retirar. ¿Sabéis? Alguien desde aquí España, una persona coreana precisamente, que era de Corea del Norte, que huyó de allí con 10 años, es una persona dedicada al mundo del taekwondo, que lleva, no sé si 50 años ya en España o algo así, pues estaba diciendo de que en verdad quien manejan los hilos no es el señor que está mandando, sino que son sus tíos, y da los nombres de sus tíos, y que en principio es todo un juego, pero que no va a suceder nada probablemente, un juego de amenazas para conseguir ciertas cosas. En fin, veremos realmente a dónde nos lleva todo esto. Mientras tanto, la situación sigue tensa, y nosotros hablemos de arqueología, porque si nosotros calláramos, las piedras hablarían. Y mirad algo que puede estar relacionado tranquilamente con los antediluvianos. Hallan una misteriosa construcción de piedra bajo las aguas del mar de Galilea. Impresionante, ¿eh? Un grupo de investigadores ha descubierto una estructura gigante de piedra bajo las aguas del mar de Galilea en Israel.
Los arqueólogos están desconcertados porque no saben con qué propósito la construyeron ni la época de su edificación. O sea, no es una cuestión de romanos, sino es algo muy anterior. Según los investigadores, la misteriosa estructura tiene forma cónica y está compuesta de piedras de basalto de hasta 1 metro de largo sin labrar. Tiene una altura de casi 10 metros y un diámetro de aproximadamente 70 metros. La estructura, que pesa unas 60.000 toneladas, fue localizada durante un estudio en la zona. Equipos de buzos investigan actualmente el hallazgo, cuyos primeros datos han sido publicados en la revista Journal of Nautical Archaeology. Según los científicos, la construcción se compone de un montón de rocas apiladas, una encima de otras, y recuerdan que estructuras de este tipo existen en otras partes del mundo y se utilizaban para demarcar los entierros. Lo que no saben los investigadores es si su hallazgo se utilizó para este fin. Sea como fuere, evidentemente, esto antes no estaba sumergido, estaba en la superficie. Los arqueólogos sostienen que, a juzgar por lo que han visto, sus constructores pertenecían a una compleja y bien organizada sociedad, con habilidades en la planificación económica. Además, aseguran que probablemente fue construida en tierra, solo que más tarde quedó cubierta por el mar de Galilea debido a que el nivel del agua subió. ¿Y por qué subió el nivel del agua? ¿No es que pasó un diluvio, acaso? Los científicos enumeran varios ejemplos de estructuras megalíticas que se encuentran también cerca del mar de Galilea, de más de 4.000 años de antigüedad. ¿Qué es la antigüedad que creen que podría tener esta construcción? ¿Dónde nos vamos? A los tiempos del diluvio. Un conjunto monumental ubicado a unos 30 kilómetros de este se compone de 3 círculos de piedras, el más grande de 56 metros de diámetro. Ya veis, 3 círculos de piedras. Ya sabemos cómo se jugaba también con la simbología de las formas geométricas. De momento, las investigaciones siguen su curso con el fin de encontrar artefactos asociados y determinar cuándo fue edificada la estructura y el propósito de la misma. Y ahora hablemos de otra arqueología que parece no tan antigua, pero casi, postdiluviana. Gran hallazgo arqueológico en la zona de Ur, cuna de Abraham, Ur de los caldeos, en la zona de Irak. Arqueólogos británicos han realizado excavaciones en Irak, cerca de la antigua ciudad de Ur, cuna de la civilización sumeria y babilónica y del patriarca Abraham, según la Biblia. Un equipo de arqueólogos británicos que trabajaba en Tel Khaiber, en el sur de Irak, han descubierto un enorme complejo cerca de lo que algunos creen que es el lugar de nacimiento del patriarca Abraham, cerca de la ciudad que la Biblia identifica como Ur de los caldeos. ¿Sabéis? Cuando muchos años atrás la arqueología aún no había empezado a funcionar en esas zonas, habían ya los primeros detractores de la Biblia que decían que va a existir Ur, que va a existir Abraham, ni que va a existir su tía, ni nadie parecido. Pues bien, resulta que gracias a que había gente, arqueólogos, que se inspiraron en los escritos bíblicos, buscaron dónde podía estar esta población y otras. Y así, durante el paso de los años, desde el siglo XVIII-XIX para acá, se han ido encontrando, gracias a los textos bíblicos, los lugares que precisamente estaban limitados o delimitados de ciudades tan antiguas que aparecían en la Biblia, incluso de personajes que cita la Biblia y que se decían que no podían existir, y se han encontrado restos, documentos, arcillas, documentos en general, varios, que denotan que realmente estos personajes existieron. ¿Sabéis? Los detractores de la Biblia tienen un grave problema cada vez que algo va saliendo a la luz. Y lo curioso es que nada de lo que va saliendo a la luz tira por tierra el relato bíblico, sino que sencillamente lo confirma. Esto es un grave problema para la gente que no quiere creer, porque las piedras siguen hablando. Aquí tenéis precisamente una figura de arcilla encontrada en la excavación, que dicen que podría ser de un sacerdote incluso, acercándose a un lugar sagrado. Tiene 9 centímetros. Y hablemos ahora sobre arqueología y gnósticos. ¿Qué son los gnósticos? ¿Sabéis? ¿Os recordáis que en el siglo I los cristianos tuvieron graves problemas con una serie de personas que se hacían pasar por cristianos, pero que eran infiltrados, y que eran conocidos como los gnósticos, que empezaron a decir cosas sobre Jesús, que realmente él no era el ser divino
que nos han querido hacer creer en el cristianismo, dicen, sino que no tenía nada que ver con esto. Y que además los evangelios, tal como están en la Biblia, son un rollo patatero, que los verdaderos son los otros que no fueron aceptados en el canon bíblico que se constituyó posteriormente, como son el Evangelio de Santo Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el de Judas Iscariote. Pues bien, ahora, ¿qué intentan decirnos con estos hallazgos que han salido otra vez a la luz? Las tintas eran similares, un certificado de matrimonio clave para autenticar el Evangelio de Judas. O sea, leamos el artículo y luego vamos a sacar una conclusión, a ver si llegamos a la misma que llegan ellos. Un certificado de matrimonio antiguo egipcio jugó un papel fundamental en la confirmación de la veracidad de las tintas utilizadas para verificar la autenticidad del Evangelio de Judas. La revelación que arroja nueva luz sobre los grandes esfuerzos científicos para validar el Evangelio se hizo pública en la 245 edición de la Sesión y Exposición Nacional de la Sociedad Americana de Química. Si no hubiéramos encontrado un estudio del Louvre sobre la boda egipcia y contratos de la tierra, que eran de la misma época y tenía tinta similar a la utilizada para grabar el Evangelio de Judas, hubiera sido mucho más difícil discernir si el Evangelio es auténtico, dijo Joseph Barabe, microscopista e investigador principal de Macron Asociados. Este experto, que lideró un equipo de análisis de 5 científicos que trabajaron en el proyecto de Macron, un laboratorio de consultoría en microscopia y microanálisis en Westmont, Illinois, explicó: ese estudio fue la pieza clave de evidencia que nos convenció de que la tinta del Evangelio era probablemente correcta. El equipo de Barabe fue parte de un esfuerzo multidisciplinario organizado en 2006 por la National Geographic Society. ¿Sabéis quiénes son? Los de National Geographic, los que hacen tantos documentales y que ya vimos que estaban vinculados con la masonería más absoluta, para autenticar el Evangelio de Judas, que fue descubierto a finales de 1970, después de haber estado oculto durante casi 1700 años. El texto, escrito en copto egipcio, es convincente porque, a diferencia de otros relatos bíblicos que presentan a Judas Iscariote como un traidor vilipendiado, sugiere que Jesús pidió a su amigo Judas que le entregara a las autoridades. Yo no sé si os estáis percatando de lo que aquí están diciendo, ¿eh? Vamos a terminar. La presentación de Barabe formó parte de un simposio sobre química arqueológica de la reunión de la Sociedad Americana de Química Arqueológica. Otras presentaciones incluyeron el anuncio del descubrimiento del tinte bíblico más sagrado en Masada, una fortaleza de montaña antigua de Israel, entre otros asuntos que se expusieron. Resulta que, como ven que la tinta era de la época, por tanto el Evangelio de Judas es cierto, y el relato bíblico de que Judas fue un traidor, que es el que entrega a Jesús, pues que no cuadra con este otro evangelio, que este se demuestra que es el cierto, porque la tinta es correcta. Porque fue escrito en esas épocas, ¿tiene que ser correcto el relato? ¿Qué tienen que ver las manzanas con las patatas? Qué fácil es meterlo todo en el mismo saco. Cuesta entender que realmente una persona un poco seria puede escribir esto y, basándose en una tinta, decir lo que es cierto y lo que es incorrecto de un relato bíblico. En fin, desde luego, realmente es pésimo llegar a estas conclusiones. Una cosa debería ser decir: es cierto, este relato se escribió en esa época, por la tinta. Otra cosa es decir que eso que allí pone es cierto, y que lo que está recogido en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, son una tontería. En fin, que si hemos de mirar un poco las cosas bien, desde luego, qué fácil se ven que los gnósticos siguen en acción, qué fácil. Y hablemos un poco sobre el Vaticano. El Vaticano colaboró con Estados Unidos respaldando a Pinochet. El Vaticano defendió al régimen chileno de Augusto Pinochet, negando las represiones denunciadas, a las que tachó de propaganda comunista. Eso se desprende de uno de los documentos que acaba de publicar Wikileaks. Bueno, por fin empiezan a sacar algo bueno, que ya tocaba. En fin, que como siempre el Vaticano, ¿al lado de quién está? De las dictaduras, como siempre ha pasado, siempre al lado del poder. Lo mismo sucedió en España, lo mismo sucedió en Argentina, lo mismo sucedió, ya lo veis, ellos apoyando dictaduras para variar.
Aquí una vez más nos da aún más detalles de todo este entresijo. Si lo queréis leer, vale la pena, para que veáis que el Vaticano, en el fondo, nunca cambia, siempre ha funcionado igual. ¿Sabéis? Hay personas que se creen que ahora el Vaticano está teniendo problemas porque hay una infiltración que lo está llevando por la masonería al lado oscuro. No, no es realmente así. Hay que analizar bien la historia y la profecía bíblica, y nos damos cuenta de que ya estaba profetizado que surgiría un movimiento que desde sus mismos inicios no sería voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Por eso debemos analizar las cosas fríamente, y si una cosa no es correcta debemos cambiarla. No podemos apoyar lo que no es apoyable. TED, el Hollywood de las ideas, llega por primera vez al Vaticano, una plataforma tecnológica en red al servicio de la genialidad. Ahora se le llama esto el Oscar de las ideas, e incluso el Hollywood de la genialidad. Lo conocen más de 1.500 millones de personas. ¿Y qué consiguen con todo esto? Pues hacer un tipo de plataforma sobre el tema de la libertad religiosa también, y que se suscite a través de ideas de personas de muchos ámbitos, unos intercambios de ideas que sirvan para poner en práctica y llevar las cosas hacia un lugar. En este caso se utilizan astrónomos, cantantes, arquitectos, incluso al rabino jefe de Jerusalén. Es curioso, ¿eh? También deportistas. Mirad qué fácil es empezar a mover todo desde las bases con la gente. El Vaticano decía que haría esto, no solo actuarían desde arriba, actuarían desde las bases para cambiarlo todo. Están trabajando perfectamente para conseguirlo. Aquí también tenéis una situación en que el Vaticano ha estado implicado en política. ¿Dónde? En Italia. Kissinger, ya que aquí lo conocéis, Henry Kissinger, del cual hemos hablado varias veces aquí, y el PCI. ¿Qué era esto? Aquí tenéis a Pablo VI, en el Vaticano, en 1974, dando la mano a este señor de origen judío, alemán, que se cambió el nombre y pasó a llamarse Henry Kissinger. Nuevos documentos muestran cómo Washington jugó la carta católica contra los comunistas italianos durante la Guerra Fría. Yo diría algo más. Esto debería mirarse también un poco al revés, y es que deberían mostrar los documentos que el Vaticano utilizó a Washington para la Guerra Fría, que es bastante distinto. Pero desde luego la situación es que trabajaban conjuntamente contra el Partido Comunista, dicen, de Italia. En fin, política y religión, no, nada que ver, somos separados unos de otros. En fin, quien aún se lo quiera creer, que se lo crea. Y así seguirá hasta el final, y peor. Crece la ayuda católica al desarrollo, baja la ayuda oficial. Mirad quién está ayudando a la sociedad. ¿Os acordáis que lo estuvimos hablando? ¿Quién llegaría a apoyar a la sociedad para salirse adelante? Porque los gobiernos no pueden, por la crisis, por la falta de dinero. Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes, todo entidades católicas, son los que están ayudando a la población. Pues, ¿qué va a hacer la población? ¿Les van a decir que no quieren su ayuda porque son lo que son, etcétera, etcétera? No, sencillamente los verán como los salvadores, es lógico. Por eso cuando empiecen a moverse, como ya han hecho ahora en Cataluña, la monja benedictina y el señor jesuita, la gente va a seguir, porque son los que están ayudando. Una unión necesaria entre ciencia y fe. Comienza la conferencia en el Vaticano sobre células madre adultas. Una vez más, quieren cuadrar la ciencia con la fe. Lo decía Benedicto XVI, trabajarían para ello, siguen haciéndolo, cada vez más cercano, en que tarde o temprano veamos cómo las dos cosas se conjuntan una vez más. Y todo esto marcará un rumbo a seguir. Y un poco sobre Israel. Judíos españoles emigran a Israel debido a la crisis. Esta noticia es del 12 de agosto de 2012. Pero todo esto, ¿qué empezó a hacer? Que los judíos de distintos lugares fueran a la tierra de Israel. De España también marcharon unos cuantos. Israel se convierte en el país con más judíos en el mundo.
ya no están en Argentina o están en Estados Unidos, la mayor parte ya está en Israel. Todo esto está preparando algo. Netanyahu. Thatcher fue una firme amiga de Israel. Aquí tenéis la dama de hierro que ha fallecido esta semana, pues también era amiga de Israel. Ya se sabe, siempre ha habido, como no, la política puesta en el tema de Israel. 5 detenidas en el muro occidental por usar prendas rituales masculinas. ¿Sabéis? Es curioso ver cómo entre los ortodoxos judíos sigue habiendo una serie de tradiciones que ahora podemos captar aún mejor cuando Jesús decía que todo lo recargaban adicionalmente y que para nada debían hacer esas cosas. Jesús vino a liberar a la persona humana de todas esas cargas que los judíos estaban poniendo sobre las personas de a pie, creyentes sencillos. Una serie de ropas, como veis aquí, solo las pueden llevar los hombres. Orar juntos no pueden, tienen que estar hombres en un lado, mujeres en otro. Pues claro, ahora hay mujeres que se quejan de esto y piden un cambio. Evidentemente, los ortodoxos no han estado de acuerdo. Pero mirad cómo Jesús cuando hablaba, en el fondo, no ha cambiado nada. Sigue siendo lo mismo. El mundo judío rechazó a Cristo. Normalmente casi todos, pues siguen obstinados en cosas que llegan a lo absurdo. Hay otra noticia que no os he pasado aquí, pero es una noticia que ha estremecido a mucha gente, no me ha dado tiempo a incluirla, donde se ven a dirigentes de las sinagogas a los cuales se les permite chupar después de la circuncisión a los niños de 8 años el pene. Con la cual cosa ha habido uno de los niños que, claro, son gente mayor, normalmente los que hacen esto, alguno no estaba muy fino de salud, y ahora uno de estos niños, además, parece ser que mientras succionó, aprobado por ley, pueden seguir haciéndolo, mordió un trozo, y ahora no saben si ese niño perderá o tendrá problemas con su pene. ¿Sabéis? Dices, ¿cómo puede ser que esto siga haciéndose? Pues bueno, es muy sencillo. ¿Por qué sigue haciéndose? Porque no aceptaron a Cristo y siguen con el pacto antiguo. Si hubiesen aceptado al Mesías, esto ya no haría falta que lo hicieran. Se les dijo por pacto perpetuo, ¿sí? Pero eso tiene el límite. Tenía el límite de Jesús cumpliendo todos los simbolismos. No aceptaron a Jesús, siguieron con lo mismo. En fin, desde luego hay cosas que desde luego hacen pensar y mucho. Y hablemos más sobre religiosidad. Crece el número de estadounidenses sin religión. Cada vez hay más gente que ya dice de que no está puesta en ninguna denominación, por diversas circunstancias. Pero eso está pasando en Europa, también en Estados Unidos. Casi la mitad de australianos creen que asistir a la iglesia no es importante. En Australia está sucediendo también más o menos lo mismo. Se va generalizando. ¿Esto qué hace? Que las personas cada vez carezcan normalmente de una base doctrinal, más o menos acertada, pero cada vez quiere decir de que van a navegar más. Y cuando alguien les diga un cierto mensaje, pueden llegar a entenderlo como positivo porque no tienen base. Ojalá las personas que hacen eso fuera porque en sus lugares, en sus iglesias, no están a gusto porque ven que hay una mala situación y siguen estudiando y predicando, pero normalmente eso no sucede tanto. Y ya estamos finalizando. Apocalipsis 13, 11 y 12. Hablando de Estados Unidos. Por todas partes los cristianos evangélicos de Estados Unidos de ser etiquetados como extremistas y grupos de odio. Está traducido un poco de esa forma. Pero está sucediendo que las personas que dicen de que son cristianos, que quieren andar rectamente, etcétera, etcétera, se los está tildando de extremistas. ¿Qué pasará en breve, cuando las cosas aún se compliquen más? Cuando ese nuevo orden mundial empiece a instaurarse, y con eso se diga que el domingo es el día de todos, que el sábado como que no. Pues bien, ya podéis imaginaros, si ahora ya se habla de extremistas, ¿qué llegará a tildarse a esa gente?
y qué llegarán a hacer con ellos. Y espiritismo, se suicida joven porque veía al diablo. En Obregón, Sonora, porque decía que miraba al demonio cuando se drogaba y que por eso se mataría. Un joven de tan solo 18 años. Impresionante. Las drogas rompen ese filtro cerebral en el cual claramente que se denota que la realidad espiritual que no percibimos, entonces se percibe. ¿Y que llegan a percibir las cosas buenas? No, precisamente las cosas de Satanás. No es una locura y ya está, es algo más. Ven lo que el resto de gente normal no ve. Todo por alterar el cerebro con drogas. O con, ya lo hemos visto en toda la serie de puertas dimensionales, por ponerse en cosas de espiritismo. El resultado es el mismo. El estado mexicano en el que los padres matan hijos. Sonora, cada vez más muertes de padres asesinando a sus hijos. Dicen probablemente por asunto de drogas, porque quedan tarados mentalmente, pero eso cada vez más. Decapitan a 2 ancianas acusadas de brujería en Papúa Nueva Guinea. Parece ser que eso allí es bastante habitual. A alguien se le acusa de hechicería, brujería, ¡pam!, le cortan la cabeza y se acabó. Sea cierto o no, eso es otra historia. Pero bien, algo debe haber de brujerías para que aún se siga hablando de estas cosas, probablemente, ¿no? La parricida del Carmel, esto es en un barrio de aquí de Barcelona, intoxicó a sus hijos con medicamentos antes de ahogarlos. Realmente yo no sé si esta señora tomaba drogas o qué le pasaba, no lo sé. Pero que se llegue a este extremo. ¿Sabéis? Ha habido más noticias que ya no os he puesto aquí, de cosas así continuas esta semana. Los diablos están haciendo una labor impresionante, están destrozando, desquiciando las cabezas de las personas y están llegando a quitar la vida a los demás de un modo facilísimo. Un hombre mata a tiros a 13 personas en Belgrado. La matanza se ha producido en la localidad de Velika Ivanka y resulta de que primero a su mujer, luego intenta con el hijo, luego a otra casa y así continuamente. Esto no es normal para nada. No es una sencilla locura, aquí hay algo más. Esta semana ha ido saturada de estas cuestiones. Queda poco tiempo. Recordad como en los días de Noé la tierra estaba llena de violencia. Pues estamos llegando al mismo punto. Y esto ya no para, cada vez más. El Espíritu Santo, quiere decir esto, empieza a retirarse gradualmente de la tierra. Preparémonos porque lo que nuestros ojos y nuestros oídos van a percibir va a ser cada vez peor. Y por si fuera poco, parece ser que hay que alentar más aún el espiritismo y todo este mundo satánico entre la población. Ya sabéis que en Sitges, esto es en la provincia de Barcelona, se desvela la temática de este cine fantástico y de terror que cada año se hace, que viene gente de todas partes, que es famoso mundialmente. ¿Y en qué se inspira todo? En cuestiones satánicas este año. Todo. En fin, y luego queremos que todo vaya bien. Control. El Pentágono grabará millones de conversaciones privadas. Han habido quejas, pero es igual. Ya veis qué tipo de logo tan impresionante también, ¿eh? En fin. Total, que ya veis cómo la situación se está poniendo por todas partes. Belinda se instaló un dispositivo de rastreo en el cuerpo. La cantante Belinda vive con miedo cuando se encuentra en México, por eso se instaló un dispositivo de rastreo en el cuerpo. Y la gente, cuando ves los comentarios, dicen, ah, bueno, claro, es que ante estas situaciones, pues claro, mejor ponérselo, ¿no? Y así se va dando todo cada vez más para llevar al punto que ya nos estamos esperando, ese nuevo orden mundial. Y mirad qué cosa aparece. Spyware, mosquitos que pueden extraer la sangre e inyectar el chip. Esto no es un mosquito normal, esto es un robot, sí. Y además, sí, los adjetivos nos los vamos a guardar porque es increíble. Todo contra la lucha contra el terrorismo podría ser, etcétera, etcétera. Pueden extraerte tu ADN. Pues bien, aquí lo tenéis
y ahora lo vais a ver en vídeo. Bueno, pues podríamos pensar que era algo que solo íbamos a ver en películas, por ejemplo, de Tony Scott, pero ya son una realidad. Muy atentos con los mosquitos. Se han filtrado imágenes de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos de sus últimos espías, mosquitos robotizados. Su apariencia es la de un insecto cualquiera, pero dentro llevan microcámaras capaces de grabarlo todo. Habíamos visto prototipos de laboratorio que daban un poco de miedo, sobre todo cuando adoptaban el vuelo en formación. Pero las alarmas han saltado tras filtrarse en internet esta foto de un robomosquito mucho más avanzado, y miren su cabeza, con una cámara y una trompa que parece más una jeringuilla. ¿Y de dónde ha salido esta imagen? Pues de aquí, de la prestigiosa Universidad Johns Hopkins, que lleva años investigando a los insectos para desarrollar robots en colaboración, y esto es lo preocupante, con el ejército estadounidense. Muchos temen que se trate de su nueva generación de robots urbanos, preparados para controlar a los ciudadanos, ya sea en una manifestación o entrando en sus cuartos mientras duermen para tomar muestras de ADN. Desde el Pentágono no han querido decir nada, aunque llevan tiempo mejorando sus bichos, como se conoce a estas polillas y escarabajos, a las que por medio de implantes neuronales es posible controlar en sus movimientos. Todo, insisten desde el gobierno estadounidense, con fines pacíficos y para que durmamos más tranquilos. Este vídeo no tenía desperdicio, ¿eh? Empiezan con unos aparatitos, con unas formaciones tremendas. Imaginad que pueden enviar esto sobre alguien, perfectamente, con los objetivos que ellos quieran. Luego aparece una información que habéis visto, que ya se hacen libélulas así, no solo mosquitos, sino libélulas, e incluso animales de verdad, en los cuales, manipulados genéticamente, pueden llegar a producir cosas para que ellos puedan conducirlos y guiarlos como quieren a estos animalitos. Esto realmente es impresionante por la de, bueno, distintas formas de proceder con estos animales que pueden llegar a causar, a saber si plagas, pueden llegar a causar enfermedades, pueden llegar a atacar, a saber qué pueden llegar a hacer, vigilar, controlar. Y después ya aparece el mosquito dicho aquí en cuestión, que ya habéis visto, te puede poner incluso hasta, ¡pum!, el famoso RFID, el famoso implante, el famoso chip. Te puede extraer el ADN. Ahora sí que entenderéis la canción de cuando hace tantos años se cantaba una canción de verano de no me molestes mosquito, ¿verdad? Porque ahora sí que lo deberemos hacer. A este paso ya no sabrás si es un mosquito real o es realmente algo más. Por si acaso, cuando los matéis, mirad si deja ir sangre, por si acaso. Como salga un muelle. En fin, que todo esto evidentemente, ¿para qué sirve? Cosas bélicas, sí, pero además para la población civil puede llegar a utilizarse. Imaginaos, cuando mostramos todas estas cosas aquí, no es porque sí, para mirar, mira cómo avanza la tecnología. Ya habéis visto que este está en consonancia con el ejército norteamericano, es asunto militar. Y ya hemos visto robots, hemos visto tantas cosas, armamentos, todo lo que se está haciendo de control sobre la población. Todo esto, ¿a qué está llevando? Pues a que tarde o temprano el pueblo de Dios estará controlado por todas partes, y que mucho deberemos orar al Señor para que nos libre de todo esto, ante lo cual una persona normal es imposible que se escape. Mucha fe deberemos tener, y mucho nos deberemos haber preparado, en todos los ámbitos. Pero tengamos presente de que todo esto Satanás no lo está haciendo para la población en general y ya está. El objetivo de Satanás es ir contra el pueblo de Dios. Y tarde o temprano esto se va a aplicar. Por tanto, estemos preparados, porque nuestra situación está llegando al límite. Que Dios nos ayude. Y sabéis, Dios ya está ayudando a muchas personas. Una vez más, llego al momento mejor para mí de toda la conferencia. Veis que las noticias normalmente pocas hay de positivas. Algunas sí, había una noticia esta semana de que unos chicos encontraron una cartera llena de dinero y la devolvieron. Ostras, qué bien, ¿no? Porque eso cada vez se ve menos, pero bien. Aún hay personas nobles, gracias a Dios.
Y nosotros lo que vamos a ver ahora, una vez más, son los testimonios de personas que nos han concedido, nos han dado el permiso para que los pongamos aquí. Evidentemente no pongo todos los emails de la gente que me escribe, porque hay personas que son consultas, que me pasan alguna información para que analice, etcétera, etcétera. Evidentemente esto no lo pongo, pero sí cuando las personas dan su testimonio de su conversión al Señor, o de algún otro modo en los cuales ha habido una implicación del gran engaño de nuestro pequeño ministerio del Cuarto Ángel. Me enteré de las conferencias porque mi esposo las ve hace varios años, y aunque no somos adventistas, nos gustan mucho las conferencias que das, y hasta ahora es que las he estado viendo y me han parecido muy interesantes. De hecho, mi esposo te envió unas imágenes de unos masones en el Vaticano cuando el Papa Francisco se posesionó y los cardenales los saludaron. Es verdad, eso me lo envió. Yo fui la que vi esto y se lo mostré a mi esposo. La verdad es que desde que estoy escuchando las conferencias, ando más pendiente de las cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. De hecho, yo no guardaba el sábado, porque en la iglesia no se instruye de guardar el sábado, y al ver las conferencias he visto la importancia de guardar el día del Señor, y lo he comenzado a hacer. Bendiciones, firma Glicet. ¿Sabéis? Para mí esto es impresionante. Estas personas no son ni adventistas. En sus iglesias donde ellos iban, evidentemente del sábado no les iban a hablar. Y ahora ya están guardando el sábado. Pues esto es para dar gracias a Dios. Y gracias a ellos, además por sus colaboraciones y por su testimonio. ¿Sabéis? Cada vez que una persona envía un testimonio aquí, tiene una gran repercusión. Porque muchas otras personas están viendo esto y algunos se sienten totalmente identificados con lo de otras personas. No todos se atreven a escribirnos, quizás sienten reparo, les da un poco de corte, pero seguro que estos testimonios que mostramos aquí son muchos más, en verdad, que están sucediendo. ¿Sabéis? Hace muy poco, recientemente, prácticamente, que estamos mostrando aquí esos testimonios, pero llevamos desde el año 2006 prácticamente recibiéndolos. Y lo que sí os puedo decir es que cada vez estamos recibiendo más. Quiere decir de que la obra sigue avanzando y que no se puede parar. Gracias a Dios. Pues yo les aliento a que sigan fieles al Señor hasta el final. Otro testimonio dice: apreciado hermano Víctor, quiero agradecerle de todo corazón por toda la información que he aprendido a través de sus conferencias. Yo soy adventista de nacimiento, diferencia de la otra persona, mexicana. Mi padre trabajó para la obra adventista como tesorero en las asociaciones. Amaba al Señor Jesús y me enseñó a amarlo también. Conozco las profecías en una manera profunda, pero créame que con sus conferencias ha sido como que he encontrado la clave para armar el rompecabezas más fácilmente. Es emocionante darme cuenta cómo Dios utiliza a las personas que se dejan utilizar por Él como usted. Dios lo bendiga, porque desde que descubrí su ministerio he crecido espiritualmente con una rapidez que hasta yo me quedo anonadada. La palabra de Dios es un tesoro, no cabe duda. Gracias a Dios por su ministerio. Oro siempre para que Dios le proteja y le siga dando la valentía para seguir adelante, dando a conocer el mensaje que tristemente como adventistas no estamos dando. Yo por mi parte a todos mis hermanos les doy su link para que lo escuchen. Vivo en California, en el desierto de Mojave. La ciudad se llama Lancaster. También aquí, mi querido hermano, el Espíritu de Dios se está moviendo. Jesús viene pronto. Maranata, su hermana en Cristo, Eunice. Es impresionante, ¿eh? Personas adventistas que además, en este caso, su padre estaba muy bien posicionado dentro de la estructura eclesiástica. Y ella había sido instruida en los caminos del Señor, al igual que su padre ya se encargó de esto, no sé si su madre también. Pero sea como fuere, ella ya estaba en el mundo adventista y conocía de las profecías. Encuentra las conferencias y dice que ahora lo arma todo mucho mejor, ese rompecabezas. Y por fin, además nos llega a decir de que el Espíritu de Dios se está moviendo también en ese lugar. Quiere decir que algo hay en esa zona de que la gente también está despertando. Pues que Dios la bendiga también a ella. Para nosotros es un motivo de alegría inmensa ver que hay adventistas que se dan cuenta de que no se está dando el mensaje que hay que dar para este tiempo. No va a ser el único testimonio que veréis de este tipo. Vais a ver otro
bastante similar. Buenos días. Solo deseaba agradecerle su labor incansable. Bueno, sí, me canso, también me canso, pero quiero seguir. Todos nosotros queremos seguir en esto. Yo soy católico, pero reconozco que dentro de la Iglesia existen muchos lobos disfrazados de corderos que pronto saldrán a la luz, viéndose claramente lo que usted dice y habla en sus conferencias. Ciertamente muchos santos han manifestado la corrupción de las altas esferas de la Iglesia y de las bajas. Al final todos los cristianos de verdad nos veremos unidos no en un ecumenismo como usted bien dice, sino en el espíritu de amor y verdad. Intentaré ayudarle en todo lo que esté en mi mano, no lo dude. Que Dios le siga bendiciendo en el importante trabajo que usted realiza, y sepa que somos también muchos de otras iglesias los que agradecemos y valoramos su labor. Gracias de nuevo y un abrazo en Cristo, José Luis. Pues bien, ya veis, personas católicas que ven la situación de su iglesia y siguen las conferencias y que se dan cuenta de que al final va a haber un pueblo de Dios unido, no por ecumenismo, sino por algo más. Sí que es cierto que debemos tener presente de que realmente al final habrá un pueblo de Dios y el resto que no lo va a ser, pero habrá algo que va a unir a este tipo de personas. Y eso sí que no podemos olvidarlo, porque es la clave para entender quién va a ser salvo y quién no al final del tiempo. Sábado y no aceptar la creencia en la inmortalidad del alma. Quien no termine aceptando estas dos cosas, Satanás se las va a apañar a través de las grandes cosas que va a hacer para confundir la mente de las personas y llevarlas a su terreno. Tened eso presente las personas que no tenéis estas creencias, porque realmente va a ser así. Será blanco o será negro. No habrá ambigüedades. El pueblo de Dios solo estará unido frente a la base doctrinal correcta. Pero desde luego es de agradecer que personas de otras denominaciones nos escriban a veces, como ha sido el caso de este señor, para estar además apoyándonos en lo que haga falta. Evidentemente se dan cuenta de que lo que se presenta aquí no es un mensaje cualquiera, es una verdad presente para este tiempo final. Que Dios los bendiga también a ellos y les ayude a ser valientes y a abrazar la verdad del Señor. A él, a su esposa y a tantos más. Desde luego sí que tenemos hermanos aún en muchos lugares. Hay pueblo de Dios en todas las denominaciones, incluso en gente que no va a ninguna iglesia. Y Dios está llamando, salid de Babilonia, pueblo mío. Y tarde o temprano lo van a hacer. La persona que ahora os pongo aquí es una persona que me ha pedido que borre las localidades y demás, para no tener problemas, evidentemente. Y es una persona adventista, en España. Hola, mi nombre es tal, tengo 32 años de Ecuador, soy anciano de la iglesia tal, y soy quien te escribió como incógnito, haciéndote algunas preguntas. Le conocí cuando recién empezaba a conocer el amor de Dios. Sus conferencias sobre los masones me gustaron porque mi padre siempre se burla de mis tíos, diciéndoles que eran unos incultos e ignorantes cuando hablaban de masonería. Pues era claro, mi padre era uno de ellos, es un Rosacruz. Sus conferencias me ayudaron a esclarecer muchas dudas que tenía, ya que al parecer tenía la pinta de que era algo bueno, ya que si tienes una carrera universitaria esto ayuda a subir en tu estatus social. Casi 6 años después, me he dedicado a mirar otra vez sus conferencias, por el motivo de la visita de la persona que vino a nuestra iglesia por sus conferencias, y del cual pasamos el testimonio también aquí. Y por cierto, os digo que ya ha empezado estudios bíblicos para bautizarse, se quiere bautizar. Amo a mi Señor y su iglesia, y quiero luchar por ello, por su causa y por la gracia de Dios. Estoy convencido que hay que hacer algo, y dejar este estado laodicense que tenemos y que nos han metido cada vez que lo escucho. Últimamente entiendo lo que está pasando y que nos lleva a este estado.
Están llevando y orquestando una campaña sobre jóvenes mal enseñándoles, desviándoles de la senda antigua que se tenía como lo dispone Elena White, quitando de ellos principios, mensajes para este tiempo, cambiándolo por diversiones y metodologías evangélicas y pentecostales. Incluso desde la Unión se nos pide a los ancianos y pastores hacer una iglesia nueva con principios fundamentados en las relaciones personales, ecumenismo disfrazado. Agradezco a Dios hacerme llegar a un sitio donde puedo protestar y decir así no, y tener vía libre para predicar mensajes, para no pasar la manita por la espalda, sino cosas que despierten a las personas. Este sábado me toca predicar, y varias de las cosas que usted pone en sus conferencias las iba a tomar para la predicación. Me impactó las citas de Elena White sobre los jesuitas y lo de Bergoglio, así que le escribo para pedirle permiso para tomar de lo suyo para esta predicación. También le comento que dirijo el ministerio personal, por eso tengo plataforma libre. Un saludo desde tal lugar y muchas bendiciones. Sigamos orando y adelante. Te seguiré escribiendo para molestarlo. Sobre los folletos voy a hacerte publicidad para que te conozcan. Que Dios te bendiga. Pues que Dios también lo bendiga a él, porque falta le va a hacer. No es fácil estar en una iglesia y decir lo que él está diciendo. Desde luego, evidentemente le di el consentimiento para que utilice todo lo que haga falta de nuestras conferencias, porque lo importante es que el mensaje llegue a las iglesias adventistas. Yo ya no puedo hacerlo desde dentro, hay personas que aún están dentro y pueden hacerlo. Pero ya sabéis, cuando se habla de estos temas, normalmente tarde o temprano surgen los problemas, el diablo no se queda quieto para nada e intentará cortar esto. Sabéis, hay personas que me dijeron que estuvieron precisamente en la charla que él también dio. Y incluso de que algunos jóvenes que tenían también una reunión por la tarde, aparte sobre temas sexuales típicos de la iglesia, que se hacen allí, dejaron esa reunión y se fueron a la suya, y que decían, esto sí que es lo que hay que oír, de verdad. Las personas que sé que lo escucharon, una persona en concreto, me dijo de que fue excelente. O sea, que yo lo insto a que siga porque tiene que seguir dando este mensaje y él lo quiere hacer, y que Dios lo ayude, porque falta le va a hacer. Otro testimonio más. Mi querido hermano Víctor, muchas gracias por las conferencias sobre el Espíritu Santo. Más claro no podía ser. Le cuento que en una iglesia adventista de los Llanos Orientales, en Colombia, se acabó porque un hermano, entre comillas, llegó diciendo que el Espíritu Santo era el mismo Señor Jesucristo, y yo estaba en ese momento por allá, y a mí también me convenció. Pero gracias a mi Señor he vuelto al camino de Dios, y que el Señor me dé la oportunidad de que ellos puedan ver sus conferencias para que también se vuelvan al camino del Señor. Dios me lo bendiga en gran manera, mi hermano. Un abrazo, atentamente, Luz. Pues sabéis, para mí esto es una inmensa alegría, porque esos 8 temas sobre el Espíritu Santo ya han hecho que haya habido personas que habían caído en este error doctrinal y se han dado cuenta de que eso no era así. Ya veis, aquí una iglesia entera desapareció por aceptar doctrinas que son erróneas, aunque algunos sigan y quieran seguir pensando que eso es así. En esos 8 temas que dimos quedó totalmente demostrado que eso no es así. Y aún nos quedan 2 o 3 temas más para entregar, si Dios quiere, cuando pueda, en su momento. Estoy muy feliz de ver que hay personas que son un fruto de esos temas y han recuperado el conocimiento doctrinal auténtico. Gracias a Dios. Pero eso sí, una iglesia ya ha desaparecido. Sabéis, Satanás juega sus bazas, y aunque haya personas que crean que esto no tiene nada que ver con las cosas satánicas, se están equivocando y lo mostramos claramente que eso tiene una procedencia satánica. Sé que decir esto me va a traer problemas una vez más, pero no me importa. La verdad es la verdad, y hay que ir a ella a muerte, hasta el final. Solo quiero pedir a las personas que aún quieren aceptar que eso no es así, en que sean sinceros consigo mismos, con todos los datos expuestos, y que decidan, porque se están jugando su salvación y la salvación de los demás, y eso no son bromas.
Que Dios los ayude también a ellos. Y otro testimonio, con saludo y radio. ¿Con saludo y radio? ¿Qué es esto? Hola Víctor, bendiciones. Espero que sea tu correo, pues sí, lo era. Soy un neófito en esto de computadoras, pero puedo decirte que he podido encontrar tus conferencias. Soy adventista desde hace 1 año y 11 meses. Tengo todas tus conferencias, claro que no las he visto todas, pero sí una gran mayoría. Quiero que sepas que las esparzo como hojas de otoño para la honra y gloria de nuestro Dios. Quiero mandar un gran saludo a todo el staff que trabaja contigo, que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Pues muchas gracias. En nombre de todos, ¿no? Usted leyó un libro titulado Asombrosas profecías de Leonard G. de Guay, escrito por Herbert Douglas. Sí, lo leí y es muy bueno y os lo recomiendo. Tengo unos reportes que le servirían para las conferencias de ecumenismo. Espero saludarle. Déjeme el link de la radio, por favor. Dios le siga bendiciendo. Ánimo, que Cristo viene pronto. Aleluya. Amén. Firma quién? César, desde Maturín, Estado Monagas, en Venezuela. Envíeme saludos en su próxima conferencia. Ahora ya parece pitorreo esto. Pues bueno, desde aquí le mandamos saludos, cómo no. Y gracias porque es un adventista joven. Lleva solo 1 año y 11 meses bautizado. Pero desde luego que ya esté por estos temas así, es lo mejor que puede pasar para alguien que entra en la fe. Nos pedía el link de la radio. Pues bien, nuestra emisora de radio por internet a todo el mundo. Como decía Jesús, id y predicad el Evangelio por todo el mundo, o a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Pues gracias a Dios queremos participar de las palabras de Jesús. Y aquí la tenéis. La radio por internet del gran engaño, con la dirección donde podéis entrar y escucharla durante todo el día, las 24 horas, si no me equivoco, ¿no? Y funcionando bien, sin problemas ya, gracias a Dios. Allí no estamos emitiendo programas como si fuera una emisora de radio normal, no estamos allí delante de un micrófono todo el día hablando, no, estamos retransmitiendo las conferencias que hemos dado hasta ahora, más también en directo las conferencias que se están haciendo como ahora, o sea que las podéis estar oyendo por la radio, en internet, en todo el mundo, estéis donde estéis, gracias a este avance tecnológico. Y además queremos y estamos a la espera de que pronto podamos hacer lo mismo con la televisión sin ningún problema. Sabéis, hay que intentar llegar con el mensaje a todo el mundo y nosotros hemos de hacer todo lo posible para que así sea. Por eso queremos seguir pidiendo una vez más vuestra colaboración. Todo esto no es fácil de hacer, hay personas trabajando para ello. Pues bien, desde aquí, si podéis ayudarnos, ya lo sabéis, no solo pedimos cuestión económica, pedimos también, necesitamos gente traductora, que quieran traducir las conferencias a distintos idiomas, subtitulándolo mejor, si puede ser. Que las traduzcan a los distintos idiomas que hay en este mundo. Y además, que también, si hay traductores de cuestiones escritas, que sobre todo de inglés, para traducirnos al castellano, al español, también, Spalding and Magan, los escritos de Spalding and Magan, porque esta mañana hemos podido mostrar escritos sobre el diezmo impresionantes, pero claro, no están en español, solo hay fracciones. Pues si alguien quiere hacer eso, perfecto. Nos piden también webmasters, gente que haga webs o diseños gráficos, todo lo relacionado con todo esto, pues perfecto, también, en fin, ya lo sabéis, desde aquí lo lanzo. Si queréis poneros en contacto conmigo o poneros en contacto también, bueno, conmigo directamente, ahora ya está. Y así terminamos antes. Nosotros vamos a hacer ahora un descanso y ahora me dicen que también a los que estáis siguiendo la conferencia en directo os dejan el email de colaboración. Seguid aportándoos
aportándonos vuestros testimonios, que para nosotros y para todas las personas que están viendo las conferencias son una auténtica bendición, una auténtica alegría y una motivación para seguir haciendo esto. Que Dios os bendiga a todos y, por favor, esto ahora lo dice el Papa Francisco, pero nosotros lo decimos siempre, de todo corazón: orad por nosotros. Orad por nosotros porque estamos en primera línea de fuego. Y lo digo quizás ahora poniéndome dramático, no lo sé, pero siendo consciente de que el mensaje que estamos dando a Satanás no le hace ni pizca de gracia. Y que evidentemente él actúa y actuará contra todo esto. Por favor, orad por nosotros, para que aguantemos hasta el final, y que, si Dios quiere, podamos ser de los 144.000 que estemos vivos cuando Cristo vuelva. Y que muchas más personas sigan entregándose a Cristo y buscando a más personas para darles el Evangelio, para que muchos más puedan ser salvos en estos pocos años que nos quedan hasta el regreso de Cristo. Que Dios os bendiga a todos. Hacemos un leve descanso y continuaremos con el tema del Papa Francisco, jesuitas, franciscanos y varias cosas más. Hasta ahora.